En la noche de hoy vamos a estar recibiendo, ya lo hacemos con mucho gusto, a la doctora Rosana Pesati, porque vamos a hablar también del servicio de salud para adolescentes, que en calle Setembrino, luego de una remoción, de una reestructura edilicia, tiene un espacio. Los jóvenes allí tienen un espacio para ser escuchados, para ser atendidos, y de eso vamos a hablar en estos primeros minutos del programa de hoy, y luego vamos a estar, ya les adelanto, recibiendo al director en representación de los trabajadores, director social del BPS, Ramón Ruiz, que va a estar con nosotros aquí en vivo. Rosana, buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, muchas gracias por la invitación, un gusto venir. Bueno, un servicio que, si bien no es nuevo, pero que de alguna forma, y me imagino que ante una realidad social que estamos viviendo, con distintas problemáticas que hoy por hoy afectan a nuestros jóvenes y adolescentes, Comepa ha reforzado a través de un trabajo en equipo, a tal punto que hoy, como decíamos en la introducción, hay un espacio físico allí en calle Setembrino, donde precisamente funciona este servicio. Exactamente, Martín. Luego de la reforma edilicia, digamos, se dejó un espacio físico, que es la segunda planta de la sede de Zona Oeste, que llamamos, ubicada en Setembrino Pereira 924, entre Leandro Gómez y 18. Ahí se dejó la segunda planta exclusivamente para atención de adolescentes. Consta de 2 o 3 consultorios, o sea, uno de ellos ginecológicos, una enfermería exclusiva para adolescentes, una sala de espera exclusiva para adolescentes y un salón multiuso también donde podemos hacer talleres, actividades grupales. ¿Y qué tipo de actividades, de actividades, digamos, se realizan y cuáles son aquellos objetivos que tiene este servicio? Exacto. Mira, en sí el objetivo principal es el acompañamiento de las y los adolescentes en esta etapa tan particular de la vida, ¿no? Donde muchas veces decimos, bueno, lo que primero vemos son los problemas y los identificamos en general con problemas a los adolescentes, pero también está bueno acompañar desde el control en salud del adolescente, donde muchas veces podemos hablar de ciertas cosas donde nos anticipamos a los problemas, donde podemos detectar algunos riesgos antes de que el problema esté instalado de forma más grave, por así decirlo, y donde el control adolescente es una oportunidad que tenemos de diagnóstico y de acompañamiento también, para fortalecer vínculos con ese adolescente, para fortalecer su confianza en el equipo de salud, para poder fortalecer también sus aptitudes para la vida en general. Entonces son espacios donde tratamos de promover hábitos saludables, de hablar de cosas buenas también, lindas, como alentadoras, y no solamente de problemas. Pero por supuesto que aparte de eso atendemos también todos los problemas que el adolescente demande o su familia. Saben que ahí nos encuentran, saben que tenemos las especialidades que acompañan a todas estas consultas, como pueden ser, y la más demandada en general es la parte de salud mental. Tenemos una psiquiatra para adolescentes, psicólogos que trabajan con adolescentes, asistente social, licenciada de trabajo social, también acompaña. Bueno, por supuesto un equipo de enfermería que trata de formarse y estar bien como a tiro, digamos, con lo que es el vínculo con el adolescente. Para quienes somos padres estamos acostumbrados a generalmente, periódicamente, de acuerdo a lo que establecen los pediatras y el carné del niño, digamos, en determinado plazo tener que llevar el control a nuestros gurises chicos. Exacto. Parece que después, cuando los gurises van creciendo, uno a veces hasta se olvida, claro, de la importancia que tienen también los controles en la adolescencia. Exactamente. Los adolescentes, ¿cada cuánto? Los adolescentes es una vez al año, es el control, digamos, que indicamos. Entre los 12 y los 14, 2 veces al año, porque ahí es como cuando se detectan un montón de problemas que necesitarían que los veamos un poquito más seguido. Por supuesto que si vemos un adolescente con factores de riesgo, aunque tenga más de 14, igual lo citamos 2 veces en el año. Pero es eso más o menos, 1 a 2 veces en el año, es el control que se debería hacer. Pero estamos justamente nosotros en esa carrera de detectar precozmente los riesgos en un adolescente para poder acompañarlo con más frecuencia. ¿Y eso se puede detectar en una consulta? Exacto, exacto. ¿O es necesario que los padres, o quizás también la iniciativa de los propios adolescentes, que vean que necesitan, que están teniendo algún problema,
pueden concurrir a este servicio. Exacto. La idea de que el servicio sea amigable al adolescente es esa, es que el adolescente además puede consultar solo, sin acompañamiento del adulto. Eso nosotros siempre lo decimos, lo recalcamos, la mayoría de los padres, de las madres lo toman bien, hay algunos que no, y les parece que tienen que sí o sí entrar, les da como un poco de eso de miedo, de que el adolescente o pueda hablar de ciertas cosas, o que nosotros quizás les sugiéramos determinados temas que ellos no están de acuerdo, pero es realmente un derecho del adolescente poder entrar solo a la consulta. Muchas veces vemos que se abren mucho más sin estar frente a los padres, que con los padres presentes. Tenemos la consulta de enfermería que es previa, donde hace algunas preguntas para la historia clínica. También se largan mucho a hablar con las enfermeras, los adolescentes, eso nos pasa, lo vemos siempre. Y saben también de qué forma interrogar, preguntar, acompañar. Ellas van detectando ya algunos factores de riesgo y ya nos avisan cuando el adolescente va a entrar a la consulta en qué puntos tenemos que hacer énfasis también, porque así podemos extender un poquito más la consulta. La consulta, lamentablemente, por normativa ministerial son 15 minutos, exacto, que no dan para nada con un adolescente, pero nosotros tenemos la consulta previa con enfermería, que son otros 15, entonces en total los vemos casi un tiempo de media hora, y ahí podemos en conjunto detectar mucho más cosas. Y me imagino que esa consulta, más allá de que el tiempo quizás es muy corto, sí, pero es una puerta importante que se abre, exacto, para después, si ustedes detectan, digamos, alguna problemática, y derivando al resto del equipo, ¿no? Exacto, esa es la idea, esa es la idea. Cuando vemos un adolescente que no vemos riesgos, digamos, bueno, pueden volver dentro de un año. Pero cuando vemos que hay algún riesgo, ya ahí le sugerimos un control en 3 meses, en 4 meses, depende de lo que sea. Y también vemos la necesidad de tener que hablar con los padres, sí o no, depende de lo que el adolescente plantee, o a veces buscando otros referentes adultos, porque a veces pasa que por ahí el referente adulto más importante que tiene ese adolescente puede ser un educador, puede ser alguien dentro de un cuadro de fútbol, claro, otra persona en la que él tiene confianza y en la que él tiene un acercamiento más importante, y podemos hasta incluso vincularnos con otros referentes adultos que acompañan a veces mejor que los propios padres, ¿no? ¿Cuál es la realidad que se han encontrado hoy en este mundo actual, digamos? Vos tenés muchísimos años de experiencia de trabajo y de trabajo en el tema preventivo y demás, y con adolescentes, pero ¿qué es lo que más de repente como profesional le llama la atención y quizás nos pone en una alerta amarilla de por dónde está hoy la mayor problemática y por dónde hay que trabajar? Porque más allá de que mucho se puede hacer desde el punto de vista de los efectores y los actores de la salud, me parece que el tema de la adolescencia debe ser un todo, ¿no? Exacto. Lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con su ámbito familiar, lo que tiene que ver con su ámbito de sociabilización, club deportivo, el lugar donde el adolescente se desenvuelve. Exacto. Nosotros siempre recalcamos esto también, es exactamente lo que acabas de decir, que la problemática del adolescente no la resuelve solo la salud, porque nos pasa frecuentemente que los adultos referentes vienen y nos depositan, digamos, el problema, el adolescente y el problema, para que hagamos algo. Y siempre decimos, si no hacemos algo entre todos, el adolescente no sale de sus problemas, porque la salud es una parte, como tú lo decís, es una parte. Si bien la mayoría de los problemas detectados son referidos lamentablemente a la esfera emocional, psicológica, de salud mental, lamentablemente digo porque la etapa de la adolescencia debería ser una etapa de proyectos, de alegrías, de buenos vínculos, y sin embargo eso no pasa en la mayoría de los adolescentes. ¿Por qué no pasa, Rosana? ¿Qué es lo que hoy está afectando tanto a nuestros jóvenes? Mira, yo pienso que es un conjunto de cosas, pero creo que fallamos mucho más los adultos referentes que los propios adolescentes. Es decir, el contexto familiar, el contexto social, el contexto en lugares de estudio, o sea, todo debería acompañar esa etapa tan hermosa que es la adolescencia, y debería acompañar de una forma especial, de una forma empática, amigable, con tiempo de escucha, con respeto, con empatía, con un montón de cosas que nos están faltando a los adultos, y eso es lo que lamentablemente vemos, esas ausencias de los adultos referentes, responsables, y vemos que los adolescentes están como muy solos en general.
y les cargamos con mucha responsabilidad. Y cuando agarran para un mal camino, enseguida los crucificamos. O sea, y tenemos que ir mucho más también, hablamos mucho del consumo, por ejemplo, ¿no? de las drogas, del consumo problemático. Y siempre decimos, bueno, no hay que atacar a veces por el no a todo no, porque es más fácil decir no, no vayas por ese lado, no consumas esto, no toques aquello, no pruebes esto, no pruebes aquello. Hay que tomarse los tiempos para hablar de un consumo responsable, y eso lleva mucho más tiempo, más dedicación, más diálogo. Decir, no es que no pruebes el alcohol, sino si lo querés probar, hacelo con responsabilidad. Y a veces nosotros como padres tampoco estamos preparados para abordar desde esa óptica, ¿no? Desde ese consumo responsable. Somos más bien, vamos por lo tajante, por el no, en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes. Y uno quiere imponer a veces los dogmas, el encasillamiento que uno tiene, ese esquema mental, y por ahí no va. O sea, el adolescente necesita dialogar, necesita pactar, son muy críticos también, digo, y eso hay que fomentarlo, está muy bueno, que sean críticos, que sepan criticarnos a nosotros mismos también como adultos. Pero hay que saber escuchar, hay que saber dialogar, hay que saber, todo eso es lo que nos parece, y nos falta tiempo para dedicarnos a ellos, tiempo para acompañar, eso es fundamental. Vemos adolescentes con referentes adultos sin tiempo para los adolescentes. Y en el tema de adicciones, que es lo que todo el mundo habla, digo, a veces los adultos somos adictos a las pantallas, al celular, a la tecnología, que es otro grave problema en la adolescencia, porque cuando hay ausencia de vínculos familiares, ausencia de tiempo para compartir con ese adolescente, se refugian obviamente en las pantallas, en el celular, en la computadora, se meten en lugares donde no tienen que meterse, las redes sociales, las redes sociales que no siempre tienen todo bueno, el ciberbullying, sufren el bullying persona a persona, y lo sufren también a través de las redes sociales. Y bueno, y a veces los adultos estamos lejos de ellos en esa parte, y cuando vemos el problema está ya muy avanzado. Entonces digo, siempre vamos por el lado de acompañar, previniendo, estando cerca, sabiendo los vínculos que tiene ese adolescente, con quién sale, con quién se junta, dónde va, pero no por el hecho de estar investigando. Y controlándolos. Exacto. Claro. Sino por acompañar, que es diferente. ¿Hay algún tipo de trabajo interinstitucional con, por ejemplo, centros de estudios, con lugares, centros deportivos, donde diagnosticado el problema de determinado adolescente se pueda, digamos, interactuar desde el equipo de salud con la parte sociabilizadora y con la propia familia, ¿no? Totalmente. Sobre todo los vínculos los estamos teniendo más cercanos con la parte estudio. Está la UDIE, que es la unidad, ahí está, que está a cargo de Erika Pesati justamente, y bueno, y con ellos estamos trabajando muy cercanamente, hacemos lo que se llama gestión de casos, cuando ellos tienen un caso problemático, conflictivo, o nosotros, de algún adolescente que hemos sabido que ha abandonado los estudios, o que le está rindiendo muy mal, o que realmente ya quiere desertar de los estudios, acudimos a ellos siempre para trabajar en equipo y poder, nosotros desde la salud, tratar la problemática en la esfera emocional o de salud mental que tenga ese adolescente, o lo que sea necesario, y ellos desde el centro de estudios poder acompañar para que ese adolescente se reinserte nuevamente en el estudio. Incluso han tenido hecho algunas excepciones de que arranquen con algunas materias, por ejemplo, para no quedar fuera del ámbito de estudio. Y bueno, en algún año antes de la pandemia trabajamos también con clubes deportivos, hacíamos talleres, extramuros que le llamamos. Nosotros tenemos talleres dentro del propio servicio, con 3 psicólogos que hacen todos talleres en base a el acompañamiento de los cambios emocionales de la adolescencia, digamos, y cómo manejar las emociones, cómo manejar los vínculos. Y eso también tratamos de hacerlo. Ahora vamos a concurrir a algunos liceos, pero lo hemos hecho sobre todo en lugares deportivos también, en clubes de fútbol. Y ahí tenemos un contacto también fluido con los directores técnicos del cuadro, y saben que estamos siempre abiertos a recibir el caso y poder resolverlo en conjunto. Claro. Porque esa es la idea, ¿no? Si no intervenimos todos, socialmente todos, padres, educadores, clubes deportivos, lugares de referencia al adolescente, todo suma, ayuda a que ese adolescente pueda salir adelante. ¿Qué resultados han tenido, digamos,
en este trabajo, en este tiempo, digamos, con este abordaje, digamos, de la situación? El resultado es bueno, lleva tiempo, dedicación, seguimiento a largo plazo, porque siempre decimos con una consulta, 2 no hacemos nada. Claro. O sea, hay que hacer un seguimiento, te diría que a veces hasta del año entero. ¿Y hay compromiso de los jóvenes y de la familia? Porque de repente va a la primera consulta o a la segunda, pero después abandona, después... En general lo más fácil es abandonar. Voy 2 o 3 veces, me siento un poco mejor y ya dejo. Insistimos mucho en que sigan, y sobre todo con los padres, que también es muy difícil. Sobre todo en el equipo que trabaja con adicciones también, que ellos hacen también talleres con adolescentes y adultos con problemas de consumo, y hacen también talleres familiares, que le llaman, es una vez al mes, con la familia de los consumidores problemáticos, y tratan de incentivar a que continúen a lo largo del tiempo, porque si no hay continuidad en eso, con 2 o 3 consultas no alcanza. ¿Cómo hacen para acercarse al servicio, digamos, los padres en general, digamos, más allá de ese trabajo que tú decías de acercamiento con las instituciones deportivas o liceales, a aquel padre que nos esté viendo, a aquella familia que nos esté mirando? ¿Cómo hace para acercarse al servicio? ¿Tiene que pedir turno, hora? ¿Cómo es el...? Si es para un control o una consulta, van directamente a calle Setembrino, también se puede hacer en forma telefónica, el teléfono de memoria no me lo acuerdo, pero este es el teléfono de la sede de Zona Oeste, o el teléfono general de Comepa que te pasan con los internos de allá, pero acuden a pedir hora ahí. E incluso nosotros tenemos el servicio de talleres o de psicoterapia adolescente, no requiere pase. Si el adolescente necesita una consulta con psicólogo, puede concurrir sin pase o sin pasar por el Comité de Salud Mental. Eso es muy importante, es una buena puerta de entrada también. O sea que eso es concurriendo, yendo a sacar fecha ahí. Si hay algún caso problemático en el que se necesita el abordaje del equipo, van directamente ahí, piden para hablar con la NERS del servicio, que es la NERS Jenny Dalmas, o con alguna enfermera del equipo de salud adolescente, que ellos ya saben que estamos siempre arriba. Ellos nos comunican el caso, armamos una reunión, sea con los padres, sea con el referente adulto que haya venido, que quiera dialogar con nosotros, armamos una reunión y arrancamos a tratar el caso, a gestionar el caso en equipo, digamos. Siempre centralizado ahí. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar en las otras sedes, o sea, también en Zona Norte se trabaja con adolescentes, hay un equipo de enfermería y médicos que trabajan muy bien, y también lo mismo en zona rural, ¿no? En Quebracho, en Quichón, hay gente que trabaja muy bien con los adolescentes. Por eso que nosotros, el servicio adolescente no es exclusivamente el que funciona en calle Setembrino, sino que ahí tratamos de tener un equipo más completo que sea referente también para el resto de los centros. Eso te iba a consultar, ¿qué pasa con el resto del departamento? Si también hay posibilidades del interior de poder acceder a este servicio. Exacto. Hemos, en algunos casos, por ejemplo, que han requerido un asistente social, hemos enviado un asistente social a la zona rural. Si lo que necesitan del equipo, digamos, a veces es muy difícil que el equipo se pueda trasladar entero, pero sí le damos una fecha, facilitamos la fecha para ese adolescente o para esa familia que puedan concurrir y ser abordado en forma más grupal, en forma de equipo, digamos, ¿no? Vamos a reiterar quiénes... Y también apoyamos a los técnicos que están trabajando, ¿no? Porque si nos llama un médico, una enfermera de Quebracho, de Guichón, de alguna zona rural y nos solicitan ayuda en tal o cual tema, tratamos de justamente apoyarlas y transmitir nuestros conocimientos, o hacer el vínculo, ya sea con el equipo de adicciones, el equipo de violencia, lo que necesite. Tenemos también un grupo de seguimiento a las embarazadas adolescentes, que también lo hacemos con enfermería, médico, psiquiatra y psicóloga. Y eso ha resultado muy bueno realmente, y vemos que hemos disminuido. Yo llevo las estadísticas, más o menos en 2018 teníamos un 7,5% de embarazo adolescente dentro de Comepa, y hoy estamos en un 3,5% de embarazo adolescente. Es muy importante el acompañamiento de esa adolescente que se embaraza por primera vez en un embarazo no intencional, poder hacer un acompañamiento para que viva esa etapa, ya que decide tener a su bebé, que la viva de la forma mejor posible, que se sienta acompañada, que sepa sus derechos, que sepa qué ayudas puede recibir para criar a ese bebé, y también que sepa que cuando termine y culmine ese embarazo, también tenemos un equipo de salud sexual y reproductiva que la va a aconsejar de qué manera evitar un segundo embarazo adolescente. Eso es muy importante.
No te iba a consultar, vamos a reiterar un poco cómo está integrado el equipo entonces. Ahí está. De El atención. equipo central, digamos, que está en calle Setembrino, consta de médicos de medicina general, médicos de medicina familiar y comunitaria, pediatras, enfermeras, licenciadas en enfermería, psiquiatras, psicólogos, licenciada en trabajo social, que es lo que llamamos asistente social, y creo que no me estoy olvidando, pero me puedo olvidar de alguien más, pero digo, eso sería el equipo completo. Y después tenemos, lo que te digo, en zona norte funcionan médicos también, enfermería, si necesitan el abordaje del equipo de salud mental, psicólogo, psiquiatra, les facilitamos la hora dentro de calle Setembrino, y lo mismo en la parte rural, o sea, funcionan médicos, enfermeras, que estamos intentando iniciar alguna etapa formativa porque no cualquiera sabe dialogar o empatizar con un adolescente. Entonces la idea es formarnos en eso también. Seguramente hay un montón de fortalezas, pero si hablamos de debilidades, porque siempre en estos temas queda mucho por hacer, pero ¿qué sería lo más urgente, lo que ustedes consideran más necesario en estos momentos como para poder fortalecer justamente ese trabajo integral para con los adolescentes? Nosotros lo que creo que más necesitamos es el compromiso de los adultos referentes, porque es lo que te decía, nosotros podemos tener media hora, una hora de consulta con un adolescente, fortalecerlo, darle ideas, ayudarlo a que piense, razone, reflexione, busque soluciones en conjunto con nosotros, pero si se vuelve a un hogar o a un lugar donde el adolescente nadie lo acompaña en eso que le está proyectando, en eso que le está queriendo cambiar y mejorar, no logramos muchas veces nada. O sea, son muy pocos los adolescentes realmente resilientes que saben salir adelante a pesar de cualquier adversidad de la vida. Esos son muy fuertes y son muy pocos. La mayoría necesitan que lo que uno trata de construir en equipo en un servicio de salud para adolescentes sea acompañado en su hogar, por supuesto. Y eso necesitamos, el hogar, que muchas veces es lo más difícil. Exactamente. Es lo más difícil. Yo creo que necesitamos eso, el compromiso de los referentes adultos para acompañar a las adolescencias, porque solos no marchan. Rosana, muchísimas gracias por esta vos, presencia, Martín. y bueno, vamos a seguir seguramente a las órdenes, que queda dialogando y muchísimo. conversando sobre quizás ya más temas más puntuales. Queríamos hoy contar un poco en general del servicio y cuál es un poco el trabajo que ustedes están haciendo también desde este punto de vista tan importante que es justamente la atención de nuestros adolescentes, nuestros niños y adolescentes sobre todo. Muchas veces hablamos de la niñez, esos primeros años de infancia que son fundamentales para el crecimiento, el desarrollo de los niños como personas en el futuro, y a veces olvidamos también que tenemos esta parte de la adolescencia que también es otra, y que a veces, como decíamos hoy, como padres, claro, ya tiene 15, 16, los descuidamos, empiezan a hacer su vida. Hoy viste que vivimos en un mundo tan alienado que los padres trabajamos todo el día, trabajan los dos padres, los gurises se crían con un familiar, con alguien que está en la casa, y falta esa presencia a veces de la madre o el padre que esté, aunque sea unos minutos, escuchando o prestándole un poco de tiempo. Hay que tomarse esos tiempos, realmente. Porque para lo mejor ahora con todo este tema de la tecnología, viste que te sentás en la mesa a almorzar o a cenar y estás con el celular y estás con... Nos aislamos todos, o sea, los padres, los adolescentes, hasta sí, los chiquitos que estamos en el tema de adicción a las pantallas, impresionante. Que es otro gran tema. Impresionante, para hablar un día entero. Rosana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Martín.